Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar informativo sobre las consideraciones en el pago de aguinaldo. Los voy a dejar a continuación con el doctor Diego Ramírez, que es Payroll Manager del grupo Helping, para que nos cuente todo sobre este tema. Hola, buen día a todos, gusto en saludarlos. Para los que no me conocen, soy Diego Ramírez y me desempeño como gerente de nómina en grupo OutHelping. En esta ocasión vamos a ver las consideraciones en el pago de aguinaldo, que ya está a unas cuantas semanas, más bien, a unas cuantas semanas de ya empezar con los cálculos, con los pagos y qué consideraciones debemos de tomar. Pues bueno, ya sabes que durante el desarrollo de la presentación, si tienes alguna duda, vela escribiendo en la sección de preguntas. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas donde si está en mis manos te la contestaré. En caso de que no, me la llevo, la consultamos con nuestra barra de expertos y te la contestamos en el transcurso del día de hoy o mañana por correo electrónico en el que te hayas registrado. Prácticamente el temario que vamos a ver es pues, primero una pequeña remembranza de qué es el aguinaldo, luego cómo se calcula, algunas variantes que hay que tomar en cuenta ya sea en materia laboral, fiscal y ya unas últimas recomendaciones. Como verás el temario, pues este tema del aguinaldo es prácticamente una vez al año que se hace para todos los trabajadores que se encuentran activos en el centro de trabajo. Para los que no, pues bueno, ya se les pagó su parte proporcional de aguinaldo durante el finiquito, ¿no? Y durante todo el ejercicio anual. Entonces, vamos a ser muy explícitos, voy a tratar de ser muy explícito para no hacer ese tipo de webinars que son muy largos y con mucha información. Es muy explícito, lo más importante. De todos modos, como te lo dije con toda confianza, ve escribiendo tus dudas. Si lo consideras necesario escribirlas hasta el final, pues también lo puedes hacer. Haciendo una pequeña remembranza, pues recordemos que en la reforma laboral de 1970 fue cuando se metió en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 87, el pago de aguinaldo. Antes de esta fecha, ¿qué se hacía? Bueno, los patrones daban una aportación económica en el mes de diciembre a sus trabajadores. Esta aportación económica no estaba medida por un ingreso fijo, y era de manera opcional hacia los trabajadores. Y en la reforma laboral que surgió en 1970 en la Ley Federal de Trabajo, fue cuando se tomó en cuenta como ya fija una prestación. Muchos en la actualidad, de hecho en la presentación, le llaman prestación, pero recordemos que todo lo que se tutela en la Ley Federal de Trabajo es un derecho laboral. Entonces, pues el aguinaldo es un derecho laboral que nos corresponde a todos los trabajadores, ¿sale? Eh, ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Pues bueno, de manera muy sencilla, recordemos que en el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo se menciona que por lo menos se tendrá derecho a 15 días de aguinaldo por un ejercicio anual trabajado, ¿no? En caso de que no se hubiera elaborado todo el año completo, entonces se tendrá derecho al pago de exclusivamente la parte proporcional de los días trabajados. Recordemos que el aguinaldo se paga basado a días trabajados exclusivamente. Y aquí entran muchas variantes de los tipos de contratación que te permite la Ley Federal de Trabajo en el artículo 39. En el artículo 39 te deja hacer contratos de prueba, contratos de temporada, contratos de capacitación, contrataciones casi que por día, contratos de jornadas discontinuas. Entonces, luego la gente dice, oye, pues que yo estuve contratado todo 6 meses, por ejemplo, toda una temporada de 6 meses, pero en realidad trabajé ciertos días, entonces ¿cómo me pagas el aguinaldo? Pues bueno, pues el aguinaldo es exclusivamente a día trabajado. Y el día trabajado, ¿cómo lo compruebas tú? Porque viene expresamente en el CFDI de nóminas, ¿sale? Prácticamente, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Pues bueno, el aguinaldo, para decirte la fórmula hablada,
es de esta manera. Son días de derecho laboral, mínimo son 15. Recordemos que la prestación del aguinaldo mínimo son 15 días de aguinaldo, pero hay empresas que dan 20 días, 25, 30, 45, 38 días X. Entonces son los días del derecho laboral mínimo 15 entre los días del ejercicio estatal, es decir, entre los días del año. Lo más común es que sean 365, pero cuando el año trae 366, se divide la prestación entre 366. El resultado, que es un factor, se multiplica por los días trabajados de tus colaboradores, del cual estés haciendo el ejercicio, y este se multiplica por el salario diario. Acotemos una pequeña aquí interrupción. Hablando por salario diario, en la Ley Federal de Trabajo se contempla en el manejo de 4 salarios: salario integrado, salario ordinario, salario diario y salario de base fija. Por ejemplo, para los comisionistas que no tienen un salario como tal, pero se les paga a comisión. Entonces, ¿qué salario tomas? Pues tomas el último pagado del mes y ese suma como base. Otra manera también de sacarlo es sacar el promedio de todas las comisiones que recibió mensualmente en el año y sacar un promedio para sacar un salario a cuota fija. ¿Sale? Pero lo más común es tomar el salario diario, que recordemos que es un salario mensual dividido entre 30. Hay empresas quien lo factorizan en 30.4 de acuerdo. Esto no viene estipulado en la Ley Federal de Trabajo, pero sí viene contemplado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se ajusta el impuesto para que el impuesto mensual sea un impuesto ajustado. Entonces, de ahí sale el factor de 30.4 o otros lo factorizan en 30.33. Por el factor que tú lo hagas, no importa, pero sobre ese divides el salario mensual para que te dé el salario diario. La fórmula ya un poco más en forma serían, en este ejemplo que trajimos, pues es una prestación base, son 15 días de aguinaldo y serían 15 días de aguinaldo entre 365 días del año te da un factor de 0.0411. Eso multiplicados en una simulación de 300 días trabajados por 500 pesos que ganaría esta persona de salario diario, estaría recibiendo un aguinaldo en promedio de 6,164 pesos en el mes de diciembre, si es que llega al diciembre, ¿no? En este ejemplo que nosotros quisimos traerles. Si la persona ya renunció ahorita en el mes de noviembre, en octubre, en agosto, pues bueno, lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, pero es la misma fórmula, solamente contemplando la fecha de ingreso y la fecha de baja. Es exclusivamente la única variante para calcular el pago de aguinaldo, ¿sale? Y bueno, ¿cuáles son las variantes? Ya me adelantaba un poco, pues bueno, la Ley Federal de Trabajo en su segundo párrafo del artículo 87 establece que si una persona no ha trabajado todo el año completo, pues bueno, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional, considerando las variantes por naturaleza, las altas de personal. Si una persona ingresó el 15 de enero, en mayo, en junio, entonces a partir de esa fecha y hasta diciembre o hasta la fecha de su baja es como se calculan los días trabajados. Las bajas de personal, pues evidentemente ya se pagó el aguinaldo dentro del finiquito o dentro del convenio de la indemnización. Si tienes procesos abiertos en tu centro de trabajo, procesos legales abiertos que todavía estén en la junta local o en el nuevo centro de justicia laboral, pues bueno, estos se dejan abiertos, no se paga hasta que el abogado te dé la indicación o el juez ya dé su sentencia. Recordemos que con el nuevo sistema de justicia laboral, pues ya los juicios ya no pasan de un año, entonces antes del año se deben de terminar y de llegar a un acuerdo, ¿sale? Y todos los ausentismos que aquí los pusimos enunciativos, manuales limitativos, por ejemplo,
Las faltas injustificadas bajan el día trabajado. Los permisos sin goce de sueldo injustificados te bajan la parte proporcional de días trabajados. Eh, Paros técnicos, si en tu empresa hiciste paro técnico, hay que ver técnicamente a qué acuerdo llegaste con el trabajador, de si este paro técnico sí o no disminuye derechos laborales y sí o no disminuye días trabajados, porque el criterio que tomes lo vas a tener que considerar también para el pago del PTU el próximo año. Entonces, es muy importante. Ahora, si no lo expresaste en los convenios donde tuviste paros técnicos, recuerda que el artículo 17 de la Ley Federal de Trabajo protege al trabajador en consecuencia y criterio de lo que más le convenga al trabajador. En este caso, si tuviste paros técnicos y no contemplaste esta descripción, entonces sí se computa como día trabajado y en estricto sentido ya no le podrías descontar eso porque ya sería tomado como mala fe. En el tema de las vacaciones, pues bueno, las vacaciones como tal, todas las que se consideran riesgo de trayecto y calificadas como sí de trayecto y no hiciste nada para quitarlo como sí de trayecto, sí computa como día trabajado. Si te la calificó el Seguro Social como sí de trayecto, pero metiste tu escrito de defensa y no te la consideraron como trayecto, entonces no computa como día trabajado y se considera como enfermedad general. Los riesgos de trabajo de igual manera. Si tienes incapacidades por riesgo de trabajo y no hiciste nada por defenderte, entonces esto se toma como sí de día de trabajo. Si tienes riesgos de trabajo calificados, te amparaste y no te lo tomaron al final de cuentas como riesgo de trabajo, entonces se toma como enfermedad general y esos días no computan para los días trabajados. Pues bueno, las enfermedades de trabajo, recuerda que hay un rubro en la Ley Federal de Trabajo de aquellas enfermedades desarrolladas o adquiridas por producto de hacer el trabajo. Esto pues sí o sí se considera como si se computan los días para día de trabajo. Aquí en enfermedades de trabajo difícilmente te puedes amparar o defender porque la mayoría de las enfermedades que se desarrollan a través del trabajo, el trabajador sí tiene cómo demostrar cómo fue y en la investigación de el inspector del Seguro Social, pues siempre se sale algunas condiciones o normas que hacen falta. Entonces, regularmente esas casi no se ganan al Seguro Social. En las incapacidades por maternidad, estas siempre se computan como si de días de trabajo para las partes proporcionales de aguinaldo y PTU. Este criterio que te estoy diciendo de incapacidades normalmente también se toma para el PTU. Entonces, el mismo criterio que utilices para, para la tipología de incapacidades es el mismo que se va a tomar para el pago del PTU. Y pues bueno, por ende las incapacidades por enfermedad general, esas no entran. Recordemos que, aquí voy a hacer otro paréntesis, hay incapacidades que de alguna manera son incapacidades disfrazados como permisos COVID, donde los permisos COVID estaban considerados como enfermedad general, pero acuérdense que salió un decreto que durara la emergencia sanitaria en México, los permisos COVID iban a ser tomados como riesgos de trabajo aunque la gente no se contaminara dentro del centro de trabajo. Entonces, estas permisos o incapacidades por COVID sí computan como día de trabajo porque el gobierno federal hasta la fecha no ha dicho que ya fue el fin de la emergencia sanitaria provocado por el COVID-19. Ese dato lo debes de tener muy importante porque hay un parteaguas donde salieron los primeros permisos COVID hasta donde este decreto empezó a indicar que a partir de esa fecha se iban a tomar para
riesgos de trabajo mientras estuviera la emergencia sanitaria. ¿Y esto en qué te pega? Pues bueno, lo debes de tener en cuenta porque al considerarse riesgos de trabajo también te va a impactar en el cálculo de la prima de riesgo de trabajo que se hace en los primeros meses del próximo año. Entonces, el próximo año va a estar un poco bueno en cómo se van a definir esos criterios. ¿Sale? Y pues bueno, algunas consideraciones fiscales que debes de tomar, que el aguinaldo lleva una parte exenta que se representa en 30 UMAS. Ahora, aquí vamos a hacer otro paréntesis. La UMA, por esencia, ya tiene un valor mensual y este, pues bueno, lo controla el INEGI. El INEGI, cada ejercicio nos dice el valor de la UMA diaria, mensual y anual. Hay dos criterios que en la actualidad se toman como base para la exención del aguinaldo. Unos te indican, oye, toma, fíjate en la aberración, en materia laboral, toma el valor de la UMA mensual, pero esta UMA mensual no está de la mano con la base de exención del SAT. A experiencia, te recomiendo que tomes el valor de la UMA multiplicada por 30. En la actualidad está en 96.22 pesos, que multiplicado por 30 te da algo así como 2,886 pesos con centavitos de manera mensual, ¿no? Si este lo comparas con el valor de la UMA que por esencia trae mensual, pues está por debajo. Yo te recomiendo que lo hagas porque si tú das un exento de más considerando este criterio, a la vuelta de la esquina vas a tener al SAT diciéndote que diste a tus trabajadores un exento de más que no correspondía y le debes ese gravamen de esos importes. Te lo comentamos porque en experiencia ya sucedió y esto no es lo recomendable. Lo recomendable es toma el valor de la UMA diaria, multiplícala por 30 que te va a dar como 2,886 pesos promedio y eso es la parte exenta del aguinaldo. La parte restante del importe a pagar de los aguinaldos es la que es la base grabada para calcular el impuesto. Y el impuesto lo puedes calcular de dos maneras. Un impuesto y el más ajustado es el que se calcula con el reglamento de la ley del ISR, porque este ejercicio se hace tomando en cuenta la proyección de los ingresos mensuales y en el ejercicio del aguinaldo puedes ajustar el ISR. Puedes hacer el ajuste del ISR o retener el ISR basado en los ingresos proyectados mensuales, lo cual es un criterio muy correcto. Y el segundo criterio también que se toma para el ISR de los aguinaldos, pues es las tablas mensuales. Al considerarlo un pago único de manera anual de acuerdo al 97 de la ley del ISR, lo tomas como un pago único anual y mensual y aplicas una tarifa directa del ISR. Si aplicas una tarifa mensual, recuerda no involucrar el subsidio al empleo. El subsidio al empleo es exclusivamente para cuando el pago lleva el concepto de sueldo. De hecho, el subsidio al empleo está considerado para el salario y los conceptos que denomina de ahí se deriven. Para las nóminas especiales, como no se contempla el concepto de sueldo, entonces no se contempla el subsidio al empleo. Pero sin en cambio, si tu cálculo de impuesto al aguinaldo lo haces con el reglamento, como haces una proyección mensual, entonces ahí sí se contempla el sueldo y por ende sí contemplas el subsidio al empleo. ¿Sale? Entonces, en nuestra experiencia, lo que más conviene al trabajador, pues es que apliques una tarifa como tal mensual y le des un beneficio también al trabajador que muchos de ellos, pues al final de cuentas, hoy por hoy todavía no declaran, ¿no? Y en las consideraciones laborales,
ten en cuenta que lo que se tutela en el artículo 87 es un derecho laboral. Ya lo decíamos al inicio, es un derecho laboral como tal el aguinaldo. Al ser un derecho laboral y un recurso irrenunciable de acuerdo al 33 de la Ley Federal del Trabajo, entonces casi que es un derecho intocable, por lo cual las cuotas sindicales que regularmente el sindicato te dice, oye, como ya les vas a pagar el aguinaldo del aguinaldo, descuéntale cuotas sindicales, cuotas federadas, cuotas anuales sindicales, no lo apliques en el aguinaldo porque es un derecho laboral. Mejor aplícalo en tu nómina normal y déjales libres el pago de aguinaldo. De todos modos, en algún momento se va a juntar el pago del aguinaldo y ese mismo día el pago de nómina o días después el pago de nómina. Entonces, no dejas descubierto de alguna manera monetariamente al trabajador, te cubres ante alguna inspección en que aplicaste descuentos, pues que a veces la Secretaría de Trabajo no está muy de acuerdo con esas prácticas y sí se presta a criterios de amparos para que la Secretaría del Trabajo no te multe. Entonces, como recomendación también, pues del pago del aguinaldo, no apliques algún descuento por deuda a cuotas sindicales o descuentos adicionales de los trabajadores, que los más comunes que adquirieron productos de la empresa, que ya no les va a alcanzar para saldar la deuda del pago de lentes, de productos, de cafetería, comedores, pues esos por esencia no, regularmente no entran, ¿vale? Y los descuentos sí permitidos de manera convencional y por naturaleza, pues bueno, es el impuesto sobre la renta, sea cual sea el criterio, si lo proyectas con el reglamento o si aplicas una tarifa mensual y por ende los judiciales, que son las pensiones alimenticias. Eh, eh, como tal, pues quisimos ser muy explícitos en este webinar de el pago de aguinaldo. Espero que haya sido de tu agrado. Si tuviste alguna duda durante el desarrollo de la presentación, pues bueno, mi compañera Andrea me ayudará a leerla. Si está en mis manos responderla, lo haremos. Si no, pues me la llevo, la consultamos con nuestra barra de expertos y te la respondemos en el transcurso del día de hoy por la tarde o a más tardar el día de mañana. Entonces, Andrea, si me ayudas, por favor. Muchísimas gracias al doctor Diego por esta sesión. Vamos a dar unos minutitos para que nos puedan compartir sus preguntas y si está a nuestro alcance, el doctor se las podrá contestar. Sí, vamos a compartir la presentación el día de hoy. A todos los que nos están escribiendo, también vamos a compartirles la grabación entre hoy y mañana, ¿va? Entonces, tenemos una pregunta de Francisco Peguero que dice, nuestro sindicato le hace préstamos al personal y se llena un formato de consentimiento de descuento y este se les descuenta en el aguinaldo. ¿Es posible hacerlo así por mutuo consentimiento? La respuesta es sí. Si ya firmaron un documento donde ellos están de acuerdo que va a existir un descuento contemplado directamente del aguinaldo y como dice la ley de trabajo, es de común acuerdo, sin mala fe para el trabajador, sí lo puedes hacer, pero esos acuerdos te recomiendo guardarlos sagradamente en los expedientes o en algún archivo especial. Si algún día por alguna razón de alguien se fuera a quejar, pues bueno, estás amparado en que él estuvo de acuerdo inconsciente de que eso iba a suceder. Alfredo nos pregunta, ¿cuál es el sustento legal para descontar incapacidades, incidencias, etcétera? Lo encuentras en el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo, fracción 1, incapacidades de los trabajadores. Celia nos pregunta, ¿cuál es tu recomendación en cuanto al impuesto? ¿Qué tabla aplicar? Mi recomendación siempre ha sido, de acuerdo al artículo 17, favorecer al trabajador. En mi experiencia, siempre he tratado de orientar a que se aplique una tarifa mensual. Esto a veces genera mucha discrepancia con algunos contralores, auditores, porque el auditor regularmente te va, ve solamente la parte recaudatoria y fiscal
y lo que te dicen es aplícales el impuesto del artículo 174 basado en una proyección mensual de diciembre. Está bien, lo puedes hacer, pero ¿qué pasa si en esa proyección que tú hiciste de sueldos le das un bono? Que al final de cuentas la empresa diga, ¿sabes qué? Pues te voy a dar un bono por adicional en X cosa. Te mueve toda tu proyección y entonces ahora el ajuste que habías hecho en nómina, ahora qué tarifa le vas a aplicar al bono. Entonces, por este tipo de variaciones que a veces nosotros, los que nos dedicamos a nómina, podemos hacer varios tipos de proyecciones, al final de cuentas no termina siendo tan real. Por eso siempre he estado a favor de darle el beneficio a los trabajadores de aplicar una tarifa mensual, considerando el criterio del artículo 97, que se considera un pago único en el mes y un pago único de manera anual. Bueno, parece que ya se terminaron las preguntas. De cualquier manera, si alguien se olvidó hacer su pregunta en el webinar, nos puede mandar un correo y con gusto le contestamos. Le queremos agradecer mucho al doctor Ramírez por esta sesión. Aquí le mandan muchas felicitaciones en el chat. Eh, Recuerden que les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación entre hoy y mañana. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos pronto en el siguiente webinar. Gracias, hasta la próxima.